del pasado luz, del estiércol flor, de lo negro gris. Comenzamos la parte académica de estas jornadas. Lo vamos a hacer con la conferencia inaugural. Esta conferencia va a ser moderada y su ponente va a ser presentada por don Ezequiel Sánchez. Ezequiel, no es por casualidad que le hayamos invitado a estar presidiendo este momento académico de la jornada. Ezequiel Sánchez es el psicólogo clínico de este centro. Algunos quizá le conocen porque lleva muchos años vinculado a los religiosos Camilos, muchos. Cuando el centro de escucha inició su andadura en el año que él nos recordará, lo estuvo dirigiendo durante 10 años hasta pasarle el testigo a Marisa Magaña. Así que tenemos sobre la mesa pues dos de las personas, porque son otras muchas, ¿no? Todo el empuje de los voluntarios y demás que movilizan este servicio. Ezequiel actualmente desarrolla tareas asistenciales en este centro como psicólogo clínico, como docente y bueno, pues le tenemos especial cariño porque esta semana está un poco en duelo y nosotros también, porque está próximo a jubilarse y a pasar a mejor vida. Así que, aunque cualquier otro motivo estaría bien para hacerlo, pero pues por el afecto que todos le tenemos y también por la importancia que ha tenido en esta casa en la intervención del duelo, pues gracias, Ezequiel, por dejarte persuadir para moderar esta mesa, aunque está de manos de Marisa, pero también nos gusta que estés aquí sentado. Todo vuestro. Ahora sí puedes poner la música. Gracias. Dice que estoy en duelo un poquito. Muy poquito. La importancia de una letra, ¿no? Antes, con tanta S, X, es, X, uno nos aclara. Pero lo que sí sé es que Jesús pues es el alcalde de Tres Cantos, porque yo vivo aquí. Pero yo soy ex director del centro de escucha que ahora dirige Marisa Magaña y que os paso a presentar. En aquel entonces, me acuerdo, Marisa, qué maligna, digo, Cristina, que eres un poco maligna, me acuerdo, en 1997. No estoy todavía tan mal. Ha dicho don Jesús que es una ciudad joven la de Tres Cantos, igual no lo ha dicho por mí, claro. Era el año 1997, Navidad, y aquel embrión del centro de escucha pues no tendría más de 4 o 5 personas, la verdad. Y aquel embrión pues se ha ido desarrollando hasta ser una realidad ahora francamente adulta, muy desarrollada, con mucha gente. Y la misma sorpresa que decía José Carlos, que mostraba a través de los años en la asistencia a estas jornadas, ya las 10º, pues mostraba, yo también me acuerdo que, al decirlo él, yo también me acuerdo de mostrar extrañeza que pasaban 2, 3, 4 años, en el centro de escucha me refiero, y cómo la atención en el duelo y la demanda iba creciendo de búsqueda de ayuda para superar esta situación que es, pues francamente humana. De aquello yo creo que influyó un par de cosas, por resumir. Las entidades, las instituciones, los profesionales médicos de atención primaria, psiquiatras, trabajadoras sociales, fueron tomando cada vez más conciencia de que esto de superar el duelo, vivir el duelo, quizá no se arreglaba solo con la receta médica. Y entonces comprendían que esto hay que hablarlo, esto hay que ponerse con otros humanos, a verse acompañado en algo tan humano que es universal, y es que tarde o temprano todos vemos las pérdidas significativas en nuestras vidas de seres queridos. Y yo creo que también influyó no solo eso, a tomar conciencia, sino que el propio centro de escucha, que entonces era un modestísimo piso ahí cercano a la glorieta de Cuatro Caminos en Madrid, pues creo que desde el inicio pusimos lo que es también aquí un leitmotiv en esta casa y en los Camilos, y es la humanización. El Centro de Humanización de la Salud engloba, entre otras cosas, el centro de escucha. Yo creo que influyó mucho entonces el enfoque de lo que es el título de la conferencia de Marisa, el modelo humanizador de la atención en el duelo. Acompañar el duelo de forma humana a otros humanos y hacerlo cercano
donde las vivencias se puedan expresar y se pueda ayudar a la gente a seguir tomándole gusto al vivir o motivo para seguir adelante. De manera que, bueno, de eso va a disertar ahora Marisa. ¿Quién es? Pues ya os hemos dicho, directora en estos momentos, o responsable del centro de escucha, pero además tengo aquí apuntado, bueno, es psicóloga, tiene máster en counseling y máster en duelo, autora de varios artículos y de libros de counseling y de intervención en duelo, como el de modelo humanizador de intervención en duelo. En la actualidad, como os decía, dirige el Centro de Escucha San Camilo. Es un centro, desde luego, referente en España. Ya habéis oído la lista de criaturas, digamos, que han surgido en España y en el extranjero al albur, a la sombra y con la orientación de nuestro centro de escucha. Y pues es un centro referente por la atención en el duelo complicado, y es también coordinadora y docente del máster que se imparte aquí de intervención en duelo del Centro de Humanización de la Salud. Lleva pues más de 20 años trabajando con personas con duelo y con duelo complicado. Así que sin más, yo ya le cedo la palabra a ella y pues Marisa. Gracias. Bueno, pues muy buenas tardes a todos. La verdad es que suelen decir que nadie es profeta en su tierra, pero yo esta tarde lo estoy siendo, porque el hecho de que mis compañeros y de mis superiores hayan confiado en mí para abrir estas 10º jornadas en esta casa, pues la verdad que me honra mucho y lo quería decir. Y bueno, dicho esto, pues ahí tienen el primer duelo de la historia. ¿Imaginan quién puede ser? Pues Isabel, muerto a manos de su hermano Caín, ¿verdad? Pero no se asusten, que no me voy a remontar tanto, era simplemente por presentar el cuadro. Y ahora mismo, así un poquito al azar, yo les preguntase a cualquiera de vosotros, no nos vamos a tutear así desde el principio, porque además de un montón de caras conocidas, que no me saldría mucho el usted. Y si os preguntara a algunos de vosotros que se diesen a presentar, que se diesen a conocer, que se presentasen al resto, probablemente la mayoría, posiblemente lo hiciese yo, se empezaría a presentar hablando de las cosas que tiene, ¿no? De lo que es. Yo soy enfermero, soy enfermera, soy médico, soy psicóloga, tengo tantos hijos, no tengo hijos, trabajo en un hospital, estoy casada, estoy casado. Y posiblemente muy pocas personas tratarían de definirse por aquello que han perdido. Curiosamente, nada nos define más en la vida que las cosas que vamos perdiendo. Y hoy, cada uno de vosotros, yo, somos quienes somos por cómo hemos ido afrontando o no afrontando las pérdidas que hemos tenido en nuestra vida. Y si no, paraos a pensarlo y veréis cómo así es, cómo nos ha ido definiendo en esta vida. Bueno, a lo largo de estos casi 20 años, 17 concretamente, como ha dicho José Carlos, que lleva el centro de escucha abierto, pues han sido miles de personas las que han ido pasando por allí. Miles de personas en duelo. Algunas con duelos muy complejos, otras los vivían de manera menos complicada. Todas, eso sí, con una manera única que hacía muy característico su duelo. ¿Verdad que sí? Bueno, pues de toda esta experiencia de aprendizaje, de todas estas miles de personas, primero desde la mano de Ezequiel, ahora conmigo y con el resto de los 150 voluntarios que trabajan duelo,
toda esa experiencia no ha generado un modelo de intervención en duelo, que es el modelo humanizar, que es el que yo vengo a presentar. Toda esa experiencia nos fue generando a todos, a todo el equipo, unas creencias, una forma de entender, una forma de valorar, una forma de vivir el duelo y las necesidades de la persona en duelo, cómo vivía cada doliente sus propias necesidades. Y de ahí fueron surgiendo una manera de pensar, y de esa manera de pensar fue surgiendo una manera de actuar, y esa manera de actuar sí se recogió finalmente en un modelo de intervención que finalmente vio la luz en un libro que se llama Modelo de Intervención Humanizar en Duelo. Pero como ven, tiene un gran proceso de experiencia detrás, porque decir que de la experiencia surgió un modelo es tanto como decir que la hoja del libro que me leo viene directamente de la semilla del roble que planto en el suelo, ¿no? Hay un proceso enorme de crecimiento anterior, ¿verdad que sí? Entonces yo hoy, aquí que me estoy presentando para, a lo largo de esta hora, poder presentaros cómo trabajamos en San Camilo, en el centro de escucha, concretamente el duelo y cómo nos manejamos con las personas en duelo, pues me gustaría hacerlo desde toda su magnitud y no solamente desde el resultado que pudiera ser ese modelo, sino más bien desde todos esos mitos que nosotros hemos tenido que ir rompiendo, a veces, por qué no decirlo, a base de equivocarnos, para llegar un poco a lo que hoy estamos haciendo, que no es perfecto ni mucho menos y tenemos que seguir mejorando mucho, pero que tiene una gran trayectoria detrás y sinceramente yo creo que sí merece la pena conocerse. Cuando yo haga así directamente me la pasas porque no... por dar una visión muy general, aunque no voy a profundizar en cada uno de ellos porque sería muy arduo y muy largo, sí quiero presentar un modo a modo esquemático este modelo de intervención. Es un modelo de corte principalmente existencial, en el que se busca a lo largo de estos 7 bloques de intervención, se busca ayudar a la persona a que dé sentido a su pérdida a través de sus propios significados. Y esto se trabaja, pues como ven, esa forma de embudo quiere simbolizar que se va de lo más general, de lo más abierto, a lo más específico. Se trabaja empezando porque la persona entienda lo que significa estar en duelo, después va profundizando en vale, y ahora cómo vivo yo concretamente el mío, después conecta con lo que está sintiendo, parte fundamental. Después, claro que sí, esa sensación de caos, de no voy a poder, de me va a sobrepasar, también se va organizando y se va mostrando a la persona como efectivamente sí tiene muchas más capacidades de las que posiblemente pueda haber en ese momento. Le ayudamos y ella misma va trabajando el dónde recolocar, cómo sentir a esa persona que ya físicamente no vive, ¿verdad? Trabajamos mucho cómo se relaciona desde su duelo con el mundo, con los otros, porque todo esto va de alguna manera definiendo mi relación con los demás. Como decía al principio, nada nos define más que nuestras propias pérdidas. Para terminar en esa conexión con ¿y ahora quién soy yo? Después de todo un proceso y después de posiblemente muchas pérdidas y muchas ganancias en todo este recorrido, y que tome conciencia de en qué se ha reconvertido o qué tipo de mujer, de hombre, de niño, de niña ha surgido nuevamente. Bien, pues como realmente entrar en cada uno de estos bloques sería muy largo, lo que he querido es, como les estaba diciendo al principio, recoger esas, en este caso, 5 creencias fundamentales que van a servir
o que han servido en este caso de base para elaborar todo este modelo de intervención. Desde mi punto de vista, y después de, bueno, pues de bastantes años de experiencia, yo me quedaría, si tuviese que elegir aspectos claves para ayudar de manera consciente a una persona en duelo, con estos 5 puntos. ¿Por qué? Porque creo, y ahora los vamos a ir desarrollando un poquito, a ver si les convenzo, porque creo que son las necesidades básicas que tiene una persona cuando está en duelo. Perfecto. Entonces vamos a empezar por la individualidad y la legitimación. Bueno, volviendo antes. Individualidad y legitimación. Ahí lo pongo un poco para después desarrollarlo. Dar sentido al sufrimiento como otra necesidad básica que tiene la persona en duelo. Un buen interrogante para que nos lo cuestionemos entre todos. ¿Trabajar los pensamientos de la persona en duelo? Pues ahora veremos si no o en qué momento. Romper el vínculo cuando una persona tiene que decir adiós a su ser querido, ya veremos también sí o no o de qué manera. Y terminaremos por ver una visión que yo creo que aquí en la casa, en San Camilo, la compartimos todos, y eso también hace muy característico y muy genuino nuestra forma de intervenir en duelo, que es no solo prestar atención a la pérdida, que por supuesto ha de ser así, sino también a la parte de ganancia, puesto que nosotros partimos de la premisa de que toda pérdida, por dura que ésta sea, lleva implícita una ganancia. Bien. Desde una visión humanizadora, que es la que creemos que queremos dar en esta casa, toda expresión de sufrimiento es válida. El que expresa su sufrimiento a través de la ira, el que lo expresa a través de la culpa, el que se deja arrastrar por el sentimiento de venganza, incluso el que tiene una ideación de muerte porque ya no puede más, el que se distrae, la hiperactividad, o directamente el que niega la realidad. Todas son formas y expresiones de sufrimiento, y en una sana intervención en duelo, todas, absolutamente todas, han de tener cabida. Y pongo mucho énfasis en todas, ¿no? Porque hay algunas formas de sufrimiento que pueden ser más o menos rechinantes, por decirlo de alguna manera, para la persona que está enfrente. Pero no es más que la forma que la persona sabe en ese momento manifestar. Bien, pues con esta primera información sobre cómo captar cómo dar cabida a todos los sentimientos, a todas las emociones, inicio una de esas premisas que yo considero básicas y esos mitos que hay que romper un poco desde el principio para intervenir en duelo. Y es que cada persona tiene la necesidad de ser reconocida en su única e individual vivencia de la pérdida. Eso es absolutamente necesario. Cada duelo es diferente, hay tantos duelos como personas en duelo. Y así nosotros hemos de hacérselo sentir. ¿Y esto cómo se hace? Pues obviamente el counseling como herramienta psicológica aquí lleva mucha ventaja. A lo mejor en otros aspectos puede tener menos, pero en este tiene mucho. ¿Por qué? Por su acogida empática, que es absolutamente fundamental y que no las tienen todas las herramientas de intervención psicológica, pero el counseling ahí sí es bastante brillante, ¿no? Su acogida empática fundamental en este primer momento. Su acogida empática que lleva implícita la incondicionalidad de la persona que llega, ¿verdad que sí? Y sumado a esto, algo que yo considero absolutamente necesario, que es la validación. Validar
a la persona y al duelo de la persona, ¿no? El hecho de que cuando alguien llega allí lleno de conflictos, incluso a nivel moral muchas veces, porque no sabe si se está comportando como debería comportarse, el hecho de saberse en un proceso adaptativo, porque así se lo hacemos saber mediante una cosa que nosotros llamamos comprender el duelo, que no es más que psicoeducación, ¿no? Cuando una persona llega y le explicamos qué es esto de estar en duelo, la persona, como dice ahí, se reconoce entonces en un proceso adaptativo. Y el reconocerse en un proceso adaptativo hace que todo lo que ocurre en ese proceso, todo lo que siente, todo lo que piensa y todo lo que hace, ya cobra un sentido. Y entonces esto, sin lugar a dudas, a la persona le da el control, porque sé lo que me pasa, porque me entiendo, porque sé que esto requiere un tiempo, porque ya no me siento mal cuando tengo estos picos de agresividad, porque ya no me siento mal cuando necesito estar sola y le estoy diciendo a todo el mundo que por favor que no me llamen, porque ahora sé por qué. Y esto quita culpa, libera de culpa, porque no me siento la rara, la extraña, la quejica, la que no sé afrontar lo que me pasa, y como digo, da mucha sensación de control. Por eso en un primer momento yo siempre digo, cuando alguien llega, vamos a explicarle qué es lo que le está ocurriendo. Para ejemplificar un poquito esto que les estoy diciendo, me gustaría comentarles, bueno, el caso de Almudena. Es un poco paradigma de lo que estoy diciendo yo, ¿no? Como el saberse en determinado proceso la liberó. Almudena, cuando llegó al centro de escucha, tendría unos 28 años. La verdad que aparentaba más porque tenía un aspecto bastante deteriorado, extremadamente delgada, encorvada hacia adelante como si fuera una persona anciana. Y tenía incluso un eczema que le cubría gran parte del rostro, rojo, con granos, en fin. Se encontraba bastante mal. Cuando ya llegó allí, vino después de un periplo de médicos por sus múltiples males que le habían recetado de todos y que últimamente ya estaban todos de acuerdo en que posiblemente sus males no tenían origen orgánico, sino origen mental, ¿verdad? Psicológico. Entonces, lo que tocaba ahora ya era acudir a un psicólogo. Bueno, conforme esta chica fue hablando y hablando y hablando, todo empezó a tener un poquito de lógica y se empezó a ver todas aquellas somatizaciones, ¿no? Porque esta persona se sentía tan mal. La historia que contó fue tremenda. La comentó que cuando tenía 14 años, en un campamento de verano, por una serie de circunstancias trágicas, su mejor amiga murió entre sus brazos camino de un hospital. Despeñó, tuvieron que sacarle de allí y bueno, ella le acompañó en todo este proceso hasta el hospital. Pero eso fue malísimo, pero no fue lo peor, fijaos, sino que aquellos años, aquella época, ya hace mucho, campamento de verano, bueno, los monitores tuvieron miedo, ¿no? Entonces decidieron tratarlo a su manera, y su manera fue que a Almudena le dijeron que cuando volviese al campamento hiciese como que no había pasado nada en 2 días, que eran lo que ellos iban a tardar en llamar a todos los padres para comentarles lo sucedido y que recogiesen a cada hijo y se los llevasen, porque obviamente no podía cundir el pánico antes de que ellos tuviesen su maniobra de actuación. Entonces imaginaos a esta niña de 14 años, después de vivir la muerte de su mejor amiga, que tenga que permanecer 2 días delante de sus compañeros callada.
poder manifestar lo que le está ocurriendo y sin poder llamar a sus padres. A raíz de ahí, esta chica, bueno, pues se quedó obviamente muy tocada. Pero claro, como hubo juicios, como hubo problemas, pues los padres continuamente, cada vez que ella intentaba hablar, le decían: bueno, Almudena, ya está bien, tienes que olvidarlo, tienes que pasar página. Los compañeros de amigos, como no habían estado en ese campamento, o si habían estado, no lo habían vivido en primera persona, pues realmente tampoco tenían la necesidad de hablarlo. Y también empezaron a decirle: Almudena, siempre estás igual, siempre te estás quejando, venga, déjalo ya. Total, que Almudena se cayó. Pero todo lo que cayó su voz lo gritó su cuerpo y su mente. Tenía ataques de ansiedad continuos, todo tipo de alteraciones en la piel, en fin, era un continuo. Almudena vivió lo que se llama en psicología un duelo desautorizado, ¿verdad? No la autorizaron a que viviese su momento y eso se lo tragó para no ser el bicho raro, porque era lo que la empezaban a señalar y lo que la empezaban a decir. Cuando Almudena expresó todo esto y se le empezó a decir lo que le había ocurrido y ella empezó a entender que lo que le había pasado era muy grave a nivel psicológico y que habría requerido después de una intervención en estrés postraumático y de una intervención en duelo, y que eso le tendría que haber durado durante muchos meses. Y lo que estaba haciendo no era más que lo que haría una mente sana, es sacar el lamento y pedir ayuda porque se encuentra mal. Todo cambió, porque Almudena se empoderó y ya no se sentía el bicho raro, más bien se sentía una persona que había intentado hacer bien las cosas y por las limitaciones, porque eso sí se trabajó mucho, los demás no fueron a herirte, los demás son personas limitadas que no sabían manejar. Y gracias a esa empatía también hacia los demás, ella se empoderó y todo empezó a fluir mucho mejor. Entonces este es un caso de cómo efectivamente el saber lo que te está ocurriendo te puede liberar enormemente de una carga muy pesada. Bien, en nuestro recorrido, yo me imagino que con esto ha quedado claro la importancia de legitimar, de validar y de dar sentido al propio duelo. Otro aspecto fundamental que la persona necesita es dar sentido a su propio sufrimiento. Cuando las personas vienen aquí a pedir ayuda en duelo, todo se ha dicho, especialmente los hombres por su sentido pragmático de las cosas, ¿no? Muchas veces, también mujeres lo hacen, muchas veces te dicen, cuando les dices frases como es que hay que sufrir, es que solo se sale del sufrimiento sufriendo y este tipo de cosas, pues se resisten y dicen, ¿pero por qué hay que sufrir? ¿Pero por qué? ¿Por qué tengo que dejarme yo sufrir? ¿Por qué no intentar evitarlo? Si me dejo sufrir, lo voy a pasar peor, voy a estar peor. Obviamente, una persona que te está preguntando eso, como ocurre muchas veces, es que no entiende para qué sirve el sufrimiento. Yo lanzo un poco ahora esta pregunta a vosotros, ¿no? ¿Para qué sirve el sufrimiento? Porque todo el mundo dice sí, es como uno sale de ahí, es como uno crece. ¿Por qué? Con eso no estoy diciendo que no haya que sufrir, estoy preguntando simplemente, ¿no? Lo digo para que cada uno ahí en su silla se replantee esas cosas y hagamos esto un poco más interactivo. Bueno, pues yo les voy a dar la explicación que les doy a ellos, y a ellos les sirve y a ellos les ayuda. Y bueno, por lo general sí cambia su percepción de las cosas. Cuando a una persona le ocurre un acontecimiento que es vivido por ella como traumático, enseguida
la persona entra en un estado de necesidad. Se produce un desequilibrio a nivel emocional, a nivel psicológico, se produce una necesidad. Luego, si hay una necesidad no cubierta, la persona está desequilibrada. Cuando una persona está en ese estado de necesidad y está desequilibrada, la mente, que es muy lista, ¿verdad?, que es muy sabia, tiene su propio recurso. ¿Y ese recurso cómo se llama? ¿A alguien se le ocurre? A ese recurso se le llama emociones y sentimientos. Todo un proceso emocional acude al rescate, porque para eso nacemos con 6 emociones básicas, para cubrir unas necesidades que en algún momento determinado se puedan quedar al descubierto. Entonces, por eso, cuando una persona está en duelo y está viviendo obviamente un acontecimiento dramático, aparece la rabia. La rabia es casi tan frecuente en duelo como la propia tristeza, ¿eh? Hay mucha desviación hacia la rabia. Aparece la rabia, porque la rabia, la ira, no es exactamente, me dice alguna vez alguien lo mismo, pero yo lo uso como sinónimo. La ira viene a marcar límites, a marcar fronteras. En este caso, ¿con qué? Con la muerte, con el miedo existencial que nos produce enfrentarnos a la muerte, la del otro y la nuestra. Entonces uno se enrabieta para hacerle frente a ese miedo, ¿no? Como esta mañana comentaba yo en un curso, la agresividad es la forma en que uno que se siente abajo intenta ponerse arriba, ¿no? Cuidado conmigo, que yo soy potente, que yo me puedo defender. Entonces, aquí aparece mucho esa ira para marcar esos límites, para reafirmarse vivo. Yo estoy vivo. Y sobre todo en esa lucha, en esa resistencia a pensar que no tenemos la capacidad de evitar que las personas que más queremos mueran. Entonces me enfado con la muerte, ¿no? Y por eso aparece la rabia. Obviamente esta rabia habrá que irla trabajando, la propia persona en duelo tendrá que irla trabajando y nosotros tendremos que ayudarle. Pero como primer contacto con esa necesidad que la persona necesita cubrir de defensa, ¡uy, por Dios! Que me emociona, de defensa de la propia vulnerabilidad que supone la muerte, tiene que estar ahí. También aparece mucho, por eso he dicho, también he añadido ahí sentimientos, el sentimiento de culpa. Aparece muchísimo en duelo, especialmente padres y madres cuando han perdido hijos, ¿verdad? Pero aparece también en otro tipo de muertes. ¿Qué necesidad viene a cubrir ese sentimiento de culpa? Pues la necesidad de reencontrarme con mis valores. Por eso me siento culpable, porque sentirse culpable es estar expiando una culpa, es estar expiando, lógicamente, una mala acción. Entonces, mientras yo me siento mal, me estoy sintiendo buena. Soy buena madre, porque me siento mal ante lo que ha ocurrido y me siento culpable, y eso me reconcilia con mi parte buena, ¿no? Entonces viene a cubrir también esa necesidad que ha puesto en jaque mis valores morales, esos que de alguna manera son los que van a ir haciendo que mi personalidad sea la que es. Bien, y por último, cómo no, me están olvidando las diapositivas, pero en realidad iba en conexión lo que decía con ellas.
La tristeza. La tristeza, tan adaptativa, tan necesaria cuando nos pasa algo malo, y tan evitada y tan negada. ¿Qué tendrá la tristeza? Que uno prefiere estar en culpa, que uno prefiere estar en rabia, que uno prefiere estar en pura ambivalencia, pero no en tristeza. Y sin embargo, hasta que no se llega a la tristeza, no conectas de verdad con esa necesidad que tienes y intentas cubrirla para seguir adelante. Obviamente, sobre todo, insisto, y no es porque tenga ningún tipo de manía, simplemente porque creo que la realidad es así, son más evitadores de tristeza los hombres, ¿no? Más de rabia, o son más de hiperactividad, de otro tipo de mecanismos. ¿Por qué? Porque de alguna manera, ¿dónde está el sentido pragmático de la tristeza, verdad? Es como decir, vale, me rindo, la muerte ha ganado. Y es un hombre, no lo lleva, una mujer tampoco, ¿no? Pero quizás por educación y por evolución no se lleva bien. Pero la tristeza es fundamental. ¿Qué necesidad viene a cubrir la tristeza? Pues la tristeza nos lleva a la reflexión, a tomar conciencia de lo que nos está pasando, de por qué me estoy encontrando a mí, de cuánto significaba el otro para mí, de qué voy a hacer ahora con mi vida. Me lleva a la búsqueda de consuelo, porque ahora necesito mucho esa caricia y entonces la pido desde mi estado reconocido de vulnerabilidad y de tristeza, porque si no a lo mejor no la pido, o cuando me la dan me resisto de alguna manera, ¿no? Y es tan necesario el consuelo, ¿verdad?, que también me lo estoy negando. Y claro, bueno, y algunos otros sentimientos y emociones que no vamos a decir todos aquí, pero que vienen también a cubrir esas necesidades. Y todo esto finalmente hace que mientras estoy en ese intento de reequilibrio, tomo conciencia con esas necesidades a través de mis emociones, de mis sentimientos, finalmente busco, creo, movilizo recursos que me hacen finalmente afrontar y tener unas estrategias de afrontamiento de situaciones difíciles bastante fuertes. Lo que se llama la resiliencia, ¿verdad? He movilizado todo y ahora veo que puedo. Pues por eso es fundamental no evadirse. Y por eso el sufrimiento nos ayuda a crecer. Por eso hay que pasar por él. Más o menos ahí queda un poco esta explicación que he querido dar yo, ¿no? Pero fijaos qué curioso, sobre todo en un duelo complicado, ¿no? Hay gente que le cuesta sufrir y hay personas en duelo que lo que les cuesta es dejar de sufrir. Que se quedan ahí, muy enganchados en este sufrimiento. En duelo complicado esto es muy frecuente, quedarse enganchado en el sufrimiento. Con esto viene esta pregunta que he puesto aquí de ¿trabajar pensamientos ante resistencias en duelo? Pues yo les voy a contar algún caso para ver si se lo van planteando. Cuando te encuentras delante de ti una persona que está muy enganchada en el lamento continuo, ay Dios mío, y mi pobre mujer, y mi pobre marido, y mi pobre hijo, que en un primer momento, y no digo un momento del momento en sí, de los primeros meses, es hasta necesario, ¿verdad? Pero que se queda ahí enganchada y que no tiene capacidad de salir de ese lamento. Lo que así un poco desde la tradición clásica se viene haciendo es ponerse a trabajar con sus pensamientos, ¿no? Cuando la persona le dices, ¿qué piensas? Y te dice, pienso que
que qué cosa tan triste, que se está perdiendo la vida, que ya no le voy a poder disfrutar más, y tú te enganchas a eso y entonces intentas trabajar por ahí. ¿Y a qué te están llevando esos pensamientos? ¿Te están ayudando a sentirte mejor? No, la verdad que no. Y te crees que por esa línea la persona se va a desenganchar. ¿Y qué es lo que ocurre? Que no se desengancha. Entonces, hay veces que trabajar los pensamientos, veces, trabajar los pensamientos no sirve. ¿Por qué? Porque, a ver cómo les explico yo, porque eso sería, trabajar en estos casos los pensamientos, y en muchos otros, sería como intentar que una persona dejara de estar triste secándole las lágrimas. Por muchas lágrimas que seques, si no vas a la tristeza, cada vez habrá más, ¿verdad? Pues trabajar pensamientos, como no profundices un poquito más, no te sirve. Y para tomar un poco, luego vuelvo a eso, referencia, la foto es demoledora, ¿eh? Me voy a centrar, y es que solo decirlo, vamos, en el duelo de Manuela. El duelo de Manuela fue tremendamente duro y quizá, por lo menos a mí me pasó, fue ya hace muchos años, fue un antes y un después en el tema de trabajar los pensamientos. Hace varios años tuvimos en un grupo de ayuda mutua en duelo a Manuela. Como digo, paradigma de la resistencia al cambio, igual que la otra era de la otra persona de otras cosas. Manuela tenía unos 50 años cuando llegó al centro y su imagen era, bueno, enlutada de pies a cabeza, y ya te está diciendo mucho de cómo se está enfrentando, ¿no?, a su duelo, y con un aspecto absolutamente demacrado, dando al suelo, muy deteriorada, muy desmejorada, ¿no? Al principio era un grupo todo de padres y madres que habían perdido hijos, por lo tanto muchas sesiones fueron de lamento continuo, como es lógico, ¿verdad? Y esta mujer, bueno, entre comillas, se sentía cómoda en esa expresión de lamento y lamento y lamento continuo. Había perdido a su hijo en un accidente de tráfico hacía unos 5 o 6 meses. Entonces estaba en ese lamento permanente, mi pobre hijo, y qué desgracia nos ha venido, y ahora ya qué voy a hacer, y así continuamente. Claro, el grupo, poquito a poco, fue cambiando, según iba trabajando, fue cambiando un poco el tono y ya no había tanto lamento continuo. En algunas ocasiones pues aparecían algunas frases de esperanza, ¿no? Algunas frases de proyección de futuro, de querer engancharse nuevamente a la vida y al futuro. Y ahí ya Manuela se retorcía en la silla. Como que eso, me imagino que igual que se retorcía por fuera, algo se la retorcía por dentro, ¿no? El grupo iba evolucionando y cada vez se marcaba más la diferencia y ella seguía en el lamento permanente. En una ocasión, Manuela llegó un día con un aspecto bastante más radiante, incluso hasta, digamos que no contenta, pero sí más relajada. Entonces, cuando se le preguntó, ella comentó que no sabía por qué, pero que llevaba 2 o 3 días en el que había sentido menos angustia y en el que se encontraba mucho mejor, incluso, porque además comentó el detalle así de manera muy simbólica, había pensado en empezar a ponerse marrón oscuro, de negro. Bueno, esto en ella obviamente era una evolución, entonces todo el grupo se lo celebró mucho. Eres una luchadora, eres una valiente. ¿Por qué? Porque parecía que era el principio de salir de ese agujero tan negro en el que estaba metida. Y cuando ya estábamos echando las campanas al vuelo, a la siguiente sesión, Manuela volvió peor que nunca.
nuevamente demacrada, nuevamente con unas ropas tremendamente oscuras. Comentó que no sabía tampoco por qué, pero a raíz de aquellos días había tenido un bajón tremendo y sentía más añoranza que nunca por su hijo y sentía más ganas de llorar que nunca por su hijo. Claro, ahí ya pues los que coordinábamos el grupo empezábamos a tener sospechas de que cuando Manuela decía que quería dejar de sufrir, que no quería seguir en ese sufrimiento continuo, sin ella ser consciente, se estaba autoengañando. Vamos a sospechar que Manuela no quería dejar de sufrir. Y esto nos llevó a remontarnos, ¿a dónde? A sus creencias. A sus creencias y a sus valores morales. La base. Eso sí es ir a la tristeza en lugar de a las lágrimas, ¿no? Y entonces apareció su pueblo. Un pueblo que ya no recuerdo cuál era, pero que era un pueblo pequeñito de la sierra, decía ella. Y apareció su infancia, y aparecieron sus vivencias de cómo otras personas allí en su pueblo vivían el duelo, y de cómo recordaba ella a aquella vecina y a aquella pariente, y los mensajes que se daban en su casa, y de cómo cuando una persona perdía un hijo, perdía un marido, una mujer siendo muy joven, ya caía en desgracia. Ya caía en desgracia y tenía que utilizar, de alguna manera, el resto de su vida para sufrir esa desgracia. Porque si no, no había sido merecedora de ese hijo, ¿no? Porque si no, no era una buena madre. Se sufre porque se ama. Si dejo de sufrir, dejo de amar. Y aunque Manuela se había ido hacía ya años de su pueblo, y ella incluso decía que había renegado un poco de él porque era muy retrógrado y muy cerrado, se había llevado con ella bastante más de lo que le hubiese gustado y lo que creía. Y ella misma no tenía conciencia de que llevase tan adherido esos juicios morales, esos valores, esas creencias. Entonces, a raíz de aquí, cada vez que nosotros vemos que hay personas que tienen ciertas resistencias a hacer determinados cambios que en teoría van a ayudarle a sentirse mejor, tiene que ser siempre, nos vamos a hacer ese recorrido hacia sus creencias y sus valores para ver si está chocando contra algo. Entonces ya entendimos esos picos, ¿no? Cuando Manuela se sentía mejor, ¿qué ocurría? Que aparecía la disonancia con todos esos valores y ¡boom!, se volvía a sumir en el sufrimiento y en el dolor. Las resistencias a los cambios son sostenidos por las creencias y los valores morales que han dado consistencia a la personalidad de cada uno. Y esas creencias y los valores luego te llevan a determinados pensamientos, pero en ocasiones esos pensamientos van incluso a veces en contra de, ¿no?, de cosas que en realidad uno siente que son las buenas o las malas. Bueno, esto es un poco como resumen. Es necesario hacer una revisión de creencias y valores en cuanto a los significados de duelo y de sufrimiento. ¿Qué significa para una persona estar en duelo? ¿Qué significa para una persona sufrir? ¿Y qué está expiando o qué está consiguiendo con ese sufrimiento? Pasamos ya al siguiente punto y ya estamos a punto de terminar. Romper el vínculo. Bueno, pues aquí nos encontramos con otra madre del Cordero. La gran resistencia de las personas en duelo a romper el vínculo. ¿Realmente hay que romper el vínculo? Bueno, con lo que ha leído el alcalde ya me ha descubierto un poco el pastel, pero va un poquito por ahí. Cuando
También un poco la literatura tradicional te dice, hacer un duelo es aprender a decir adiós. Pero se olvidan de una parte, es aprender a decir adiós y es aprender a decir hola. Y eso es lo que no se trabaja en duelo. Y por eso fracasa en muchísimas de las ocasiones esa ruptura del vínculo. Imagínense, una persona que ha estado al lado de otras 60 años, han estado viviendo en pareja, que han dormido cada una de sus noches, que han estado juntos casi todos sus días, que han sufrido adversidades, que han sufrido o que han tenido alegrías. Una madre que ha traído un ser al mundo, que le ha dado la vida, que le ha criado, que le ha educado, que le ha visto crecer, fallece y puede decir adiós. ¿Cómo hace uno para hacer eso? Yo al menos no podría hacer eso. Es muy difícil. Entonces, cuando una persona se intenta trabajar su vínculo solo desde la despedida y entonces indagamos qué ha hecho con sus pertenencias, qué ha hecho si visita mucho el cementerio, qué ha hecho con sus cenizas, y vemos que sigue con ello, y entonces le decimos, bueno, pues poquito a poco las vas a ir dejando. ¿Y qué ocurre? Nosotros, un compañero y yo teníamos una señora en un grupo de duelo que había muerto su hija y dormía metida en la cama de su hija abrazada a las cenizas. Y nos dijo, es que el psicólogo en el que estuve anterior a venir aquí me dijo, eso ya no lo puedes hacer más. En la próxima sesión vienes y me cuentas que lo has dejado. Y nosotros le preguntamos, ¿y qué hiciste? Y dijo, no fui más. Porque para ir y decirle lo que no había podido hacer, obviamente, no. O sea, eso es imposible. A veces se oyen campanas, hay que romper el vínculo físico. Y no sabemos muy bien. Bueno, la propuesta de trabajo de vínculo desde el modelo humanizar es una propuesta en la que primero se trabaja lo que se dice hola, para después ir soltando, pero porque la propia persona va entendiendo que ya no lo necesita, el vínculo físico. ¿Y cómo se trabaja decir hola? Pues ayudando a que el doliente conecte con la sensación de presencia interior. Con esto no estoy hablando de nada esotérico, todo lo contrario. El esoterismo es engancharse a lo físico y querer seguir oyéndole o viendo la presencia. No, estamos hablando de ese trabajo de recuerdo, de ese, si una persona es creyente, haber situado en otra persona a su ser querido y mantener un vínculo relacional a través de una comunicación suya, personal, íntima, a través de reactualizarlo en el recuerdo, de sentir el sentimiento que le provoca el recuerdo. Y para eso hay que trabajarlo mucho en las sesiones. Vamos a hablar de Pedro. Cuando ahora piensas en Pedro, ¿qué sientes? ¿Dónde sientes? ¿Dónde crees que está? ¿En qué momento le traes a ti? Y cuando ya la persona tiene una costumbre tremenda de hablar, de haberle sentido presente cuando está hablando de él, ya no necesita dormir con las cenizas, porque le lleva dentro. Pero todo esto requiere un trabajo. Como yo digo siempre, nunca se puede romper antes de haber reconstruido otra cosa en la que refugiarte. Y la persona no corta vínculos si antes no tiene a qué aferrarse. Bueno, me van a permitir, he empezado diciendo que uno se define a través de cómo vive sus pérdidas. Entonces yo ahora me voy a permitir el lujo, si vosotros me lo permitís, de contar aquí una pérdida. La muerte de mi padre. Bueno, ese es mi padre.
Supongo que algún parecido. Los últimos años de mi padre fueron muy duros. Fueron muy duros porque mi padre, no creo que me vaya a emocionar, porque lo he ensayado. Pero si ocurre, pues bueno, pues una también es humana, ¿verdad? Los últimos años de mi padre, bueno, fueron muy duros, porque mi padre a los 60 años sufrió un derrame cerebral. Él le dejó de un día para otro hemipléjico y sin habla. Una persona tremendamente vital que hizo clac, como supongo que muchos de las personas a lo mejor que están aquí les ha ocurrido con algún familiar. Aquello fue terrible. Bueno, mi padre reflejaba, porque era una persona muy expresiva, reflejaba en su cara un sentimiento de tristeza profunda. Él era muy consciente a nivel cognitivo, bueno, tenía sus lagunas obviamente, pero tenía muchos momentos de conciencia, y él cada vez que tenía esa conciencia sufría enormemente, y con su lenguaje, con lo poco que podía mover una de sus manos, decía que él se quería ir, que a ver cuándo terminaba todo eso. Bastante dramático. Cuando mi padre murió, o más bien cuando mi padre terminó de morir, yo lloré bastante menos de lo que había llorado los últimos años. Porque yo, como persona creyente, entendí que mi padre llegó a su plenitud, se liberó, y yo volví a recuperar a ese padre cariñoso, jovial, enérgico que había tenido hasta entonces. Entonces yo con esto, hoy le quería tener yo aquí un poco cerca, y así le he sentido, la verdad que sí. Y bueno, las personas que me conocen un poco más íntimamente saben la relación tan especial y tan estrecha que tengo yo ahora con mi padre. Tan buena, aún quizá más que cuando la tenía en vida. Yo me siento muy orgullosa de eso, ¿no? Con esto quería poner un poco en evidencia cómo sí se puede hacer un vínculo más allá de lo físico si sabes trascenderlo, ¿verdad? Porque al final, y esto es otra de esas frases que a mí me gusta decir y ver un poco el impacto, cuando uno está llorando porque un ser querido ha muerto, no está llorando por el ser querido, está llorando por uno mismo, por lo que ha muerto con ese ser querido. Está llorando por su amor por el ser querido. Al final, pasar un duelo no es más que aprender a consolarnos a nosotros mismos. Y desde mi experiencia y desde mi punto de vista, solamente a través de la humanidad del que tienes enfrente escuchándote, es como uno consigue ese consuelo necesario para seguir viviendo. Aprovecho para dar las gracias a todo el equipo de escuchas del Centro de Escucha San Camilo por lo bien que lo hacen y todo lo que se dan, y a todos ustedes por también haberme sentido tan bien escuchada en este ratito. Muchas gracias. De luchar pasión, del recuerdo tú, del calor color, del temor vencer, del dolor amor.